Le he puesto por título a este sermón Rompiendo viejos paradigmas. Un paradigma es un modelo a seguir. Un paradigma es un ejemplo, es algo que se sigue o se hace porque otros lo hacen. En ciencia, un paradigma es una verdad establecida que se cree universal hasta que llega una nueva verdad y nos hace dar cuenta que no estábamos en lo correcto. Capaz que a lo largo de la vida usted se va a dar cuenta que cosas que creía antes ya no las cree hoy. Y en la historia de la humanidad tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, hasta hace unos 600 años, gran parte, no todos, pero gran parte de la humanidad creía que la Tierra era plana. Permítame decirle que hoy, año 2020, hay gente que sigue creyendo que la Tierra es plana. Se llama el movimiento terraplanista. No sé cómo hacen, pero siguen creyendo que la Tierra es plana. Le voy a decir de una sola manera por qué sé que la Tierra es redonda. Porque la Biblia lo dice. No porque Colón lo diga. Porque la Biblia lo dice. Por eso sé que la Tierra es redonda, no plana. ¿Sí? Así que mi creencia no está basada ni en Colón ni en lo que digan otros, sino en lo que dice Dios. Y como Dios la hizo, le creo. Se nos decía hasta hace un tiempo que la Tierra o el Sol giraba alrededor de la Tierra. Error. La Tierra gira alrededor del Sol. Hasta no hace 20 años o 10 años, capaz, creíamos que nuestro sistema planetario tenía 8 planetas. Ahora ya han descubierto que no solamente no son 8 y que no son 9, sino que son más de 9. Hay cosas que a veces creíamos correctas, y ¿quién no ha creído este famoso paradigma? Todos somos hijos de Dios. Hasta que un día nos dimos cuenta que había hijos de Dios y hijos del diablo, y que nosotros éramos hijos del diablo. No se espante nadie, eso es lo que éramos. Si hay alguno aquí que diga, pastor, yo siempre fui hijo de Dios, está bien, querubín o querubina, tranquilos, puede pasar. Pero todos los demás que hemos nacido desde el vientre de nuestra madre, porque la única manera que usted sea un ángel es que haya caído del cielo, hemos sido hijos del diablo. Y por haber conocido a Cristo hemos pasado a ser hijos de Dios. Jesús dijo que la verdad hace libres. Así que hasta que conozcamos la verdad, no podemos ser libres. Permítame invitarle a abrir su Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, y ver en la sanidad de un hombre paralítico algunas verdades de cómo necesitamos tener un cambio de paradigma, un cambio de verdad, establecer una nueva verdad para que cambie nuestra vida. Juan capítulo 5, según la versión Reina Valera 60, dice así: Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Permítame mostrarle en primer lugar una creencia con resultados poco favorables. Este pasaje nos empieza mostrando a Jesús subiendo a Jerusalén en una de las fiestas de los judíos. Los judíos tienen obligación de subir 3 fiestas, o 3 veces, en 3 de las fiestas, de las 5 fiestas, de las 7 fiestas, a Jerusalén. La Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Es obligatorio. Todo varón tenía que subir a Jerusalén. El texto no nos dice qué fiesta era, así que no lo vamos a adivinar. Pero Jesús había subido a Jerusalén y camino a la ciudad de Jerusalén, cerca del templo, cerca de una de las puertas, que era la puerta de las ovejas, que algunos creen que se llamaba así porque por ahí tenían que salir las ovejas y volver cuando salían a pastar, o que por ahí salían y entraban las ovejas que iban a ir al sacrificio en el templo, no lo sé tampoco.
Nadie lo sabe, al menos que haya algún genio. Esas son las dos teorías. Pero la puerta se llamaba de las ovejas. Y ahí cerca había un estanque. Quiero aclarar esto porque en mi mente por mucho tiempo la idea de estanque era un poco rara. No sé cómo sea la suya de estanque. Pero la palabra que se traduce aquí estanque tranquilamente podría ser piscina. Como una especie de piscina olímpica. Así de esas proporciones. Ese era el estanque. En mi cabeza nunca fue así un estanque, pero arqueológicamente hablando, un estanque es como una piscina olímpica en el texto bíblico. Se utilizaban no uno, sino que estaba este estanque de Betesda, estaba el estanque de Siloé, donde el ciego fue mandado a lavarse, eran todos del mismo modelo, eran como piscinas olímpicas donde la gente iba y podía literalmente bañarse en los días de la purificación para entrar al templo, ¿sí? Así que no piensen en una piletita chiquita, sino en una piscina olímpica. Dice que la Escritura, que en ese lugar que tenía 5 pórticos, es decir, había grandes pilares con una especie de... La palabra capaz que más se me viene a la mente sería como arcos, ¿sí? Es decir, había construcciones que permitía que uno se guareciera allí de la lluvia, del sol, pero era un lugar casi abierto. Era como el hospital de aquellos días. Había ahí todo tipo de enfermos que tenían una creencia. La creencia era, si se agita el agua es porque ha descendido un ángel y si nos metemos el primero en entrar, va a quedar sano. La verdad es que no hay ninguna evidencia de que alguno hubiese sido sanado. Y este hombre paralítico había estado capaz que 38 años ahí y tampoco había sido sanado. Pero a pesar de eso la gente seguía haciendo lo mismo. Capaz sirve hacer el paralelo con lo que nosotros a veces hacemos. Creemos en cosas que van a dar resultado y pasan los años y no dan resultado. Y seguimos haciendo lo mismo. Somos gente de costumbres y hábitos y no siempre son los más correctos. ¿Cuántas veces nosotros antes, yo no sé si usted habrá sido católico, yo lo he sido, pasábamos frente a una iglesia o a una cruz y hacíamos la señal de la cruz? Yo no sé si usted lo pensaba, ni sé para qué lo hacíamos. Lo hacíamos porque lo hacíamos, porque nos enseñaron que había que hacerlo o porque vimos que alguien lo hacía. Pero la verdad que en la Biblia no dice, y cuando pasen por una iglesia, hagan la señal de la cruz. Me pasa a mí, yo a veces estoy predicando y veo gente que pasa por la puerta y se hace la señal de la cruz. Eso significa que vale tanto para un templo católico como para un templo evangélico. Capaz que si pasan por un templo mormón siguen haciendo lo mismo. Porque hacemos cosas sin preguntarnos por qué lo hacemos y sin resultados muchas veces. Pero fue en ese contexto donde se dio una visita personal y profunda de Jesús. Dice que, aunque había muchos enfermos allí, en el versículo 5, había un hombre que tenía 38 años de enfermedad. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo allí y le pregunta, ¿quieres ser sano? Me llama mucho la atención que en el Evangelio o en los Evangelios haya una precisión sorprendente de los tiempos de enfermedad. ¿Recuerdan cuánto tiempo estuvo enferma la mujer de flujo de sangre? 12 años. ¿Recuerdan cuántos años estuvo atada la mujer que tenía la joroba en la espalda? 18 años. Y este hombre paralítico, 38 años. De todos los relatos, el que mayor tiempo de enfermedad tuvo fue este. Hermanos, yo tengo casi 40 años. No me imagino lo que es tener 38 años de enfermedad. No me lo puedo imaginar. He vivido días de enfermedad. De niño he vivido semanas y meses de enfermedad. Pero no sé lo que pueda ser años de enfermedad y agradezco a Dios no saberlo. Hay algunos aquí que lo saben, que saben lo que es tener 5, 10, 20 años de enfermo. Pero vivir 38 años de enfermedad era una gran carga, era una gran aflicción. Y este hombre, estando en el hospital de sus días, en el lugar de los milagros de sus días,
no recibía nada por 38 años. Y de pronto se aparece Jesús. Jesús no tiene nada que hacer allí, sino que literalmente aparecerse para un propósito en la vida de este hombre. Jesús tenía que ir al templo, Jesús tenía que ir al lugar de adoración. Sin embargo, él se desvía un poco para ir al hospital de aquellos días o al lugar de los milagros de aquellos días donde no estaba habiendo milagros, porque el texto nos dice que seguían allí cojos, paralíticos, lisiados, ciegos, es decir, estaban buscando sanidad, pero no la estaban teniendo. No sé si por la sabiduría de Dios o por el consejo de algunos, Jesús se entera de que este hombre paralítico lleva 38 años enfermos y se acerca a él para hacerle la pregunta más importante que un hombre puede recibir de parte de Dios. ¿Quieres ser sano? Literalmente leí el otro día algo que dijo el padre de la medicina, Hipócrates. Hipócrates dijo, antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enfermaron. Voy a volver a leer, si esto es un dicho de Hipócrates, el padre de la medicina, griego, padre de la medicina, él dijo, antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enfermaron. Jesús le pregunta a este hombre, ¿quieres ser sano? Todos creemos que la respuesta natural debe ser un obvio, sí, quiero. Pero es interesante leer el texto y que esa respuesta no aparezca. El texto nos muestra que este hombre no responde con un sí quiero. Hermano, pensando en esto y pensando en la palabra, en la frase de Hipócrates, que antes de curar a alguien hay que preguntarle si está dispuesto a renunciar a aquello que le causó la enfermedad, debo preguntar de parte del Señor, ¿queremos ser sanos verdaderamente? Le pregunto esto. Hoy tenemos un mundo enfermo. Me decía ayer Matías que 144 países de este mundo, 144 países de este planeta están infectados de este virus que está siendo mortal para muchos. Si este mundo sobrenaturalmente, simultáneamente escuchara una voz del cielo, la voz de Dios preguntando, ¿quieren ser sanos? ¿Usted qué cree que respondería? ¿Que sí? Permítame decirle lo que la Biblia dice. Dirán que no. Dirán que no. ¿Sabe por qué? Porque tal es la dureza del corazón del hombre que aún viendo y oyendo a Dios no quiere hacer lo que Dios dice que haga. Llegará el día de tanta maldad cuando la iglesia ya no esté, que el Señor se va a revelar y va a empezar a hacer prodigios y milagros y la gente dirá, piedras caigan sobre nosotros, montes caigan sobre nosotros, apártennos del Cordero. La gente preferirá morir que arrepentirse delante de Dios. La pregunta es, y se pregunta esto para ¿la iglesia quiere ser sana? ¿Queremos ser sanos? ¿Queremos ser libres de aquello que nos está enfermando? Que nos está atando, hermano, no hablo solamente de una sanidad física, porque seguramente la gran mayoría de los enfermos quieren ser sanos físicamente. Todo enfermo, casi todo enfermo, quisiera decir, Señor, líbrame de la diabetes, líbrame del dolor de las articulaciones, líbrame del reuma, líbrame del cáncer, líbrame de esta enfermedad. La pregunta es verdaderamente si estamos dispuestos a renunciar a los estilos de vida que nos han llevado a la enfermedad. Pensaba en algunas otras enfermedades en las que el Señor nos pregunta si queremos ser libres de esa enfermedad. Hermano, algunos de los que estamos aquí tenemos no es una enfermedad, pero permítame ponerlo así, tenemos como un virus interno que es nuestra conducta.
muy mala, muy mala. Y el Señor pregunta, ¿quieres ser libre de esa mala conducta? ¿Usted qué cree que estamos respondiendo? Sí, Señor, claro que queremos. Permítame decirle lo que yo pienso y puedo equivocarme, pero creo que le decimos, no quiero. Alguna vez escuché de alguien que ante la restricción de ciertos alimentos, y creo que puede pasar, dijo, prefiero morir antes que dejar de comer esto. Ya está, me muero contento, pero no voy a dejar de comer esto. Aunque me haga mal a mi salud, me voy a morir contento comiendo esto. Usted tiene derecho de hacerlo, claro que tiene derecho de hacerlo. Puede morir contento comiendo lo que quiere. Pero muchos de nosotros creemos que vamos a ir al cielo contentos, viviendo la mala vida que estamos viviendo, viviendo de la mala manera que estamos viviendo. Yo le pregunto de parte del Señor, la pregunta es, ¿quieres dejar de ser grosero? No, Señor, no te metas con mi manera grosera de ser, porque yo soy grosero y me gusta hacerlo y lo disfruto. Hermano, ¿se ha imaginado usted y le ha pedido al Señor una vida donde usted ya no sea grosero? ¿Se ha puesto a pensar y le ha dicho, Señor, como un día el ciego recibió la pregunta del Señor, ¿qué quieres que haga por ti? Le dijo Jesús. Quiero recobrar la vista, le dijo el ciego, y el Señor le devolvió la vista. ¿Se ha puesto a pensar si el Señor le dijera, ¿qué quieres que haga por ti? Estaría en su lista, Señor, yo ya no quiero decir nunca más una palabra grosera. ¿Está en su lista? O capaz que todavía nos gusta decir groserías. Yo nunca más quiero hacer una broma de doble sentido. Capaz que todavía no está en nuestra lista. Yo nunca más quiero tener palabras duras contra la gente. Capaz que no está en nuestra lista. Capaz que nos encanta ser así. Capaz que decimos la frase que un día, y no una sola vez, he oído de varios hermanos decir, yo soy así. El Señor no creo que pueda cambiarme. Ese no es mi Dios. Mi Dios sigue cambiando, pero Él cambiará solamente la vida de aquellos que estén dispuestos a responder esta pregunta. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? Pastor, tengo lucha con este pecado una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Quieres ser libre? Porque recuerda, me encantaría tener este poder que creo que no nadie tiene y decir, vengan los que tienen tentaciones sexuales, voy a orar por ustedes, voy a imponer mis manos y nunca más van a tener deseo sexual. Si fuera así, yo mismo oraría por mí. Pero eso no lo puede hacer nadie. Porque hay que cambiar de forma de vivir. Porque hay que cambiar de forma de comportarnos. Porque hay que cambiar la forma de relacionarnos. Hay que hacer cambios en la vida para que dé resultado. Pero sí el Señor puede fortalecernos en nuestras debilidades. Pablo dijo, me gloriaré en mis debilidades porque cuando soy débil, soy fuerte, porque el poder de Dios se manifiesta por medio de mi debilidad. ¿Quieres ser sano?, preguntó el Señor. Este hombre respondió, versículo 7, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. No sé quién era este hombre. Entiendo, por lo que diré más adelante, que tal vez era un gran pecador. ¿Quién puede estar 38 años sin que nadie le ayude? ¿Te imaginas? Me he preguntado dónde estaba su madre, su padre, si tuvo hermanos, primos, amigos. Alguien que tuviera compasión de él y dijera, capaz si este hubiera sido el mejor amigo del estanque, un día todos los enfermos se ponían de acuerdo y decían, mirá, la próxima vez que se agite el agua, nadie va a correr. Es tu turno. Llevas mucho tiempo aquí. Vamos a ayudarte y te vamos a meter a ti al estanque.
y tú vas a ser el próximo sanado, pero nadie le ayudaba. No había quien le ayude. Él dice, otros van, otros descienden, yo no tengo quien me ayude. Hermano, dos cosas desprenden de este punto. ¿Te has preguntado por qué nadie te ayuda? ¡Wow! Tal vez haya cosas que cambiar en ti por las cuales nadie te ayuda. Pero lo otro es que aun si nadie en este mundo estuviera dispuesto a ayudarte, tengo la noticia buena, Jesucristo puede ayudarte. Cuando todo el mundo no mueve un dedo para ayudarte, Jesucristo puede ayudarte. Él se acercó, Él fue al hospital a ayudar a este hombre que por 38 años había vivido sin poder ser curado. A más años de enfermedad tenemos, mejores candidatos somos a la ayuda y el milagro de Dios. La gente enferma de muchos años no es un mal candidato para la sanidad. 12 años, 18 años, 38 años. Y el Señor aún tenía deseos de ayudar. Hay algo que aparece en la Escritura y es una orden que el Señor da. Versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. La orden es simple, es sencilla, es clara, es directa y apunta al problema. Este hombre por 38 años no se había podido levantar y caminar. Jesús le dice, levántate. Levántate, toma tu lecho y anda. El texto griego de una manera maravillosa utiliza una palabra, peripateo, y es camina por todos lados. Ve de aquí para allá, de un lugar a otro, nunca más te detengas. Me encanta. 38 años postrado, una vida tendida sobre un lecho. Ahora el Señor dice, cum. Levántate, levántate. Y él se puede levantar por fin. Hermano, esta es la orden que cambia vidas. Cuando el Señor nos dice de una vez para siempre, levántate. Hermano, yo no sé cuánto tiempo vivamos sometidos a algo que nos tiene tendidos en el piso, sin poder hacer nada. Pero la voz de Dios diciendo, levántate, sigue resonando. Hay alguien aquí tal vez que necesita oír esta voz de Dios diciendo, levántate, ya es tiempo de levantarte, levántate, camina de aquí para allá, muévete, no te detengas, no estés allí tirado, no estés más lamentando tu enfermedad de 38 años, levántate, muévete, da gloria a Dios por esto. Hermano, cuando el Señor dice que nos levantemos, no hay enfermedad que nos detenga. 38 años este tipo no supo lo que era tener fuerza en sus piernas, pero bastó la voz de Dios para que esos enclenques, hasta ahora instrumentos inservibles como eran sus piernas, se transformaran en los más fuertes pilares que lo pudieron sostener. Porque recuerde lo que dice la Escritura, Él da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Capaz que hoy, por fin, la voz de Dios resuena en el corazón de alguien y le dice, levántate y camina. ¿Saben? Capaz que aquí este es el milagro que lleva a que Jesús sea odiado por los líderes religiosos de aquellos días. Dice la Escritura que el día en que Jesús sanó a ese hombre, versículo 9, era día de reposo. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Quiero que sepa que después del exilio de Babilonia, después de la época de Daniel, cuando los judíos vuelven
después de 70 años de exilio. Recuerden que por dos cosas ellos fueron llevados al exilio. Dios lo dice claramente por medio de Jeremías, de Isaías y de Daniel. Por dos cosas Dios los llevó al exilio. Por la idolatría y la otra, mucho más importante, por no respetar el día de reposo. Ellos no habían obedecido el día de reposo y el Señor los llevó 70 años conforme los años que ellos no habían obedecido el día de reposo. 70 años quebrantaron el día de reposo, 70 años el Señor dijo, me los llevo para que la tierra descanse. ¿Sí? 70 años. Cuando ellos volvieron, ellos hicieron una lista de 39 melajot o cosas que no hacer. 39. Quiero ser claro, esta lista permanece hasta hoy y se sigue cumpliendo hasta el día de hoy. ¿Sí? Al caer la tarde del viernes hay 39 cosas que no se pueden hacer para los judíos. ¿Sí? Para los judíos. Permítame mencionarles solamente algunas. No se puede en Sabbat sembrar ni hacer nada que pueda nutrir la tierra. No se puede regar, no se puede fertilizar, no se puede podar. Ni siquiera se puede comer o beber en el jardín, dado que usted podría estar comiendo algo que contenga semillas y una semilla podría caérsele de su plato y ir a la tierra y después de un tiempo crecer, lo cual hubiera significado que usted hubiese sembrado. Y si a usted se le vuelca el vaso de agua, usted está regando la tierra. Así de literales se volvieron los judíos, siempre estrictos, colando el mosquito, tragándose el camello. Así que no se podía comer. Ese día tampoco se puede cosechar, no se puede moler, no se puede amasar, no se puede hornear. Hoy algunos no comerían empanadas, pues no se puede hornear. No se puede hacer nudo en el calzado, no se puede uno esquilar, afeitar y menos depilar. El día sábado es el día de los peludos. No se puede peinar, porque si usted se peina, al menos que se peine con el cepillo blando y usted tenga la seguridad de que no le ha arrancado un solo cabello, no se puede peinar. Yo estaría en el horno. Porque si le llega a arrancar un solo cabello, eso ya es como esquilar. Y usted estaría quebrantando el Sabbat. No se puede encender fuego, no se puede apagar fuego. ¿Y cómo hace un judío si se le prende fuego a la casa? Grita para que alguien llame a los bomberos y los bomberos vengan a apaguen. Él no puede tirarle un baldazo de agua a nada, porque está quebrantando el Sabbat. Pero lo más interesante es el punto 39, el final, decía, no está permitido cargar objetos de un dominio a otro. Lo único que se permitía era caminar 4 pasos, máximo 2 metros, si tenías que llevar algo de un lado a otro. Si el judío sale de su casa en Sabbat y se da cuenta que tiene monedas en el bolsillo, aunque usted no lo crea, las tiene que tirar. Porque no puede dar 3 pasos teniendo algo en los bolsillos. Sé que algunos aquí ya hubieran quebrantado eso, porque tirar plata, eso no pasaría jamás. Pero el judío, no sé si la tira, capaz que se revisa bien los bolsillos por si le queda algo, ¿no? Pero, preste atención, pero esto no aparece en la Escritura. Esto no aparece en la Biblia, no es un mandato en la Biblia. Lo que el Señor había dicho era que había un día que había que reposar, ese era el día sábado, y la prohibición es no trabajen para ganar dinero en sábado. Esa era la prohibición. Aparece en Nehemías y en Jeremías, prohibido trabajar el sábado para ganar dinero. Ganen dinero 6 días, un día, dedíquenlo a Dios, no se dediquen a ganar dinero. Ese era el mandato. Pero estos judíos habían llevado esto al punto extremo de decir, no puedes llevar nada. Cuando Jesús le dice a este hombre, levántate, toma tu camilla, que era una simple estera, un simple tapete pequeñito, fácil de doblar y de poner bajo el brazo, y este hombre empieza a caminar con su tapete, lo ven los líderes religiosos y le dicen, ¡hey, pecador! Esto bajo pena de ser apedreado, Literalmente la pena no instituida por Dios, sino por los rabinos, era apedrearlo.
No te es lícito llevar bajo tu brazo tu camilla. Estás quebrantando la costumbre. Te vamos a apedrear. Jesús, tengo que hacer la pregunta. ¿Jesús quebrantó la ley en algún momento? Si usted me responde que sí, yo tengo derecho a apedrearlo. Porque Jesús dijo enfáticamente, yo no he venido a quebrar la ley, he venido a cumplirla. Esto por si algún burro le dice, Jesús quebrantaba el sábado. No, Jesús cumplía el sábado. Y lo cumplía como Dios le había dicho que lo cumpla. Porque la Escritura nos dice en Mateo 12:9 que el día de reposo es lícito, en el día de reposo hacer el bien. En el día de reposo es lícito hacer el bien. En Mateo 12 Jesús nos enseña que la misericordia está sobre el sacrificio y que los líderes religiosos enseñaban la tradición como si fuese mandato de Dios. Jesús nunca quebrantó la ley, quebrantó la tradición. Jesús es un quebrantador de tradiciones y me encanta que así lo sea, porque una de las grandes ataduras que tenemos es lo tradicional. Hacemos todo por tradición. Necesitamos ser libres de todo aquello que se nos ha enseñado. Este hombre está allí, le preguntan, ¿quién te ha dicho esto? No le preguntaron, ¿cómo hiciste para ser sano después de 38 años? Le preguntaron, ¿quién te dijo que puedes tomar tu lecho? Él dijo, el que me sanó me dijo, toma tu lecho y anda. Y si tuvo poder para sanarme, tiene poder para decirme qué hacer. Y anduvo ese día. Permítanme cerrar diciendo solamente dos cosas. Hay una advertencia necesaria. Dice en el versículo 14, después lo halló Jesús a este ex paralítico en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Hermano, no siempre, quiero ser claro, no siempre la enfermedad es consecuencia del pecado. Algunas enfermedades son para que la gloria de Dios se manifieste. Lo dice Jesús mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 9. Pero hay enfermedades que son causa del pecado. El SIDA no es una enfermedad para la gloria de Dios. Es una enfermedad causa del pecado. Le puedo enseñar una manera de no tener jamás SIDA o una enfermedad venérea. Es sencillo. Abstinencia hasta el matrimonio y fidelidad en el matrimonio. Usted nunca tendrá que tener la duda de si algún día le va a agarrar alguna enfermedad venérea. Si se ha abstenido hasta el matrimonio y si en el matrimonio usted y su pareja han sido fieles. Tranquilo, no tiene nada de qué preocuparse. Porque hay enfermedades que vienen por causa del pecado, por la mala vida que llevamos. Jesús le dice, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Es lo mismo que le dice a la mujer hallada en adulterio. Ve, no peques más. Hermano, la clave para la sanidad es vivir conforme a la palabra de Dios, renunciar al pecado, morir al pecado. Vivamos santamente el tiempo que nos queda hasta la venida del Señor. Lo demás, dejémoslo en sus manos. Pero hagámonos el propósito de renunciar al pecado. Cristo está a la puerta llamando. Pronto oiremos el sonido de trompeta. Hermano, nos queda poco. El tramo final, renunciemos al pecado para que no nos vengan cosas peores. Cierro diciendo, hay una revelación esperanzadora en este pasaje. Versículo 15, el hombre se fue, dio aviso a los judíos de que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas, es decir, sanaba en el día de reposo. Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús dice literalmente, conforme al texto griego, mi Padre no ha dejado de trabajar. Mi Padre sigue trabajando y yo sigo trabajando. Esto
tuvo vigencia hace 2000 años y la tiene hoy. Permítame decirle, Jesús está trabajando hoy. Él no ha dejado de trabajar y no dejará de trabajar hasta que estemos en el reino de su Padre. Porque mientras que nosotros estamos aquí, hay dos cosas que yo le puedo asegurar que Jesús está haciendo. Una, preparando lugar para nosotros, porque Él lo prometió. Dijo, voy a preparar lugar. Y la segunda, también lo sé porque la Biblia lo dice, Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Él no ha dejado de trabajar. Hermanos, yo no sé qué necesitemos hoy de ayuda de Dios, pero sé que Él está trabajando a nuestro favor. Hay un cántico llamado el himno de victoria y dice en una de sus estrofas, Él trabaja para los que confían. Camina conmigo de noche y de día. Levanta tus manos. La victoria llegó. Empieza a clamar y alaba a Dios. Mientras esperamos, alabemos al Señor. En medio de nuestra enfermedad y angustia, recordemos, Jesús sigue caminando por allí, buscando enfermos para sanar y atados para liberar. No hay un día malo para recibir un milagro de Dios si podemos creer. Cierro preguntando la pregunta fundamental. ¿Quieres ser sano? Si así lo quisieras, oremos y que el Señor te conceda la petición de tu corazón. ¿Oramos?